Dante llevaba puesta mi bata, la más cómoda que tenía, ya desteñida de tanto lavarla. Estaba descalzo, caminando con descaro por el suelo de mi cocina, ese suelo que yo mismo había instalado y que me tomó 3 fines de semana completos. En su mano balanceaba un vaso de whisky, de esa botella de whisky escocés de malta única que mi padre había dejado, con más de 25 años de añejamiento y un valor de al menos $500. Siempre me había dado pena abrirla, esperando el momento especial para degustarla. Ahora, este hombre extraño la bebía como si fuera alcohol barato del supermercado. Esperanza, mi esposa, estaba a su lado con la mano apoyada en su hombro, como si me estuviera anunciando un hecho consumado. Me miró sin una pizca de culpa en sus ojos, solo con esa frialdad de quien comunica algo definitivo. Quintero, dijo con una voz terriblemente calmada, Dante se va a mudar aquí. O te adaptas o haces las maletas. Se detuvo un momento, como si disfrutara la expresión de mi rostro, antes de agregar la frase más cruel, no olvides que en este estado, los bienes matrimoniales se dividen por la mitad. Todas esas tierras tuyas, el dinero que has ganado estos años, la mitad es mía. Tú decides si quieres irte con el rabo entre las piernas o si prefieres que te despellejen antes de hacerlo. Los miré, vi mi bata de tantos años puesta en un hombre extraño, vi esa botella llena de recuerdos siendo agitada con descuido. Entonces sonreí. No fue una sonrisa amarga ni fría, sino de quien finalmente se libera de un peso. Asentí con la cabeza y solo dije 3 palabras, está bien, me voy. Bajo sus miradas incrédulas, di media vuelta y subí las escaleras. Al pasar junto a ellos, Dante estaba usando la vieja piedra de afilar de mi padre para raspar descuidadamente el barro de la suela de sus zapatos. Esa piedra había acompañado a mi padre toda su vida, sus surcos parecían una cara arrugada surcada por líneas. Cada marca registraba una historia del pasado. La piedra de afilar había sido el tesoro de mi padre, se sentaba en el porche a afilar su cuchillo de caza mientras me enseñaba los secretos del negocio de tierras. Los cuchillos son como las personas, se vuelven más filosos al ser afilados, pero también dejan marcas, solía decir. La tierra es diferente, deja sus propias marcas pero nunca te traiciona. Viendo esa reliquia familiar siendo usada como herramienta para limpiar suelas de zapatos, sentí una punzada de dolor. Puedes quedarte con la bata, dije tranquilo, pero esa piedra de afilar, por favor suéltala. Mi voz no era fuerte, pero algo en mi tono hizo que la mano de Dante se detuviera, luego soltó la piedra como si lo hubiera quemado. Esperanza le lanzó una mirada fulminante, como reprochándole su cobardía. Dante sonrió incómodo, tratando de ocultar su retirada. ¿Qué pasa, amigo? Es solo una piedra vieja, dijo fingiendo tranquilidad, pero su mano ya se había apartado de la piedra. Su barbilla cubierta de barba se tensó ligeramente, un destello de ira cruzó sus ojos. Para mí no lo es, respondí simplemente, y continué subiendo. Esta pequeña victoria me dio una extraña satisfacción. Primera ronda, la gané yo. Al pasar por el pasillo, vi que la foto mía con mi padre estaba un poco torcida. En la foto estábamos parados en el primer terreno que compramos juntos, la mano de mi padre en mi hombro, sus ojos llenos de orgullo. Ese terreno fue nuestra primera inversión conjunta, no muy grande, solo 50 acres, pero en una ubicación excelente, junto a la salida de autopista que entonces se estaba planeando. Mi padre dijo entonces, la tierra no miente, pero las personas sí. Así que confía en la tierra, utiliza la naturaleza humana. En el papel detrás de la foto, había escrito esa frase de su puño y letra. Extendí la mano para enderezar el marco, mis dedos se detuvieron un segundo en el vidrio. Papá, es hora, dije en mis pensamientos. Continué hacia mi estudio, mi mente ya comenzaba a construir mi plan de contraataque. Todos estos años, Esperanza siempre me había visto como un vendedor de tierras incompetente, un palurdo, que vivía de una herencia ancestral. Nunca se dignó a entender qué hacía realmente, ni le importaban esos contratos de arrendamiento que ella consideraba aburridos. Cuando trataba de explicarle el valor potencial de una nueva área adquirida, su mirada inmediatamente se desviaba a su iPhone de último modelo. Si ese terreno no tenía una mansión habitable de inmediato, para ella no valía nada.
Solo podía ver y tocar los lujos, bolsos Hermès de $8,000, un Porsche Cayenne de $120,000, collares de diamantes de 4 quilates. En sus ojos, estas eran las verdaderas señales de riqueza. Aunque todo ese dinero salía de mi cuenta, nunca preguntaba sobre el origen de esos fondos. Mi imperio de tierras, para ella no era más que un montón de papeles inútiles y algunos terrenos baldíos. Entré al estudio e ingresé la clave para abrir esa caja fuerte pesada. Era una caja fuerte Liberty de alta gama, resistente al fuego, pesaba 1,200 libras y podía resistir incendios, inundaciones y ataques físicos. Adentro no había lingotes de oro ni efectivo, solo una bolsa de lona que parecía ordinaria. La saqué, abrí suavemente la cremallera y revisé su contenido, varios fajos de escrituras originales, algunos contratos de arrendamiento clave, varias llaves de cobre marcadas con números de terrenos diferentes, y un teléfono satelital encriptado. Estas eran mis armas, el núcleo de mi imperio. Mi holding Nido del Halcón era el fruto de 15 años de trabajo, un imperio de arrendamiento de tierras valuado en $15 millones. Poseía más de 5,000 acres de tierra en ubicaciones estratégicas, repartidas en 3 condados, con ingresos anuales de alquiler superiores al $1.000.000. Mis tierras incluían campos agrícolas, bosques, terrenos ribereños, parcelas cerca de zonas comerciales, e incluso algunas áreas montañosas ricas en recursos minerales. Algunas tierras las había poseído durante más de 20 años, y su valor se había multiplicado por 10 o más en ese tiempo. Más importante aún, todo esto pertenecía a un fideicomiso familiar irrevocable que mi padre me había ayudado a establecer 10 años antes de mi matrimonio. Estaba completamente separado de mis bienes personales, y, por supuesto, no tenía nada que ver con los llamados bienes matrimoniales. Los documentos del fideicomiso fueron cuidadosamente diseñados y revisados repetidamente por 3 abogados, asegurando su solidez legal. Como administrador y uno de los beneficiarios del fideicomiso, tenía control sobre los activos de la empresa, pero estos activos no me pertenecían personalmente. Saqué un teléfono viejo del cajón, activé la función de grabación y lo puse sobre la mesa. Durante estos años, había instalado varios dispositivos de grabación miniatura de alta calidad en lugares clave de la casa. Externamente, explicaba que esto era parte de mi afición como entusiasta de la bioacústica, para grabar cantos de pájaros e insectos fuera de la ventana. Incluso organizaba regularmente las grabaciones en archivos, marcando fechas y horas, almacenándolas en la computadora, creando una base de datos de investigación completamente auténtica. Esperanza ya se había acostumbrado a esta excentricidad mía, incluso bromeaba sobre ello frente a sus amigas. Lo que no sabía era que estos dispositivos habían grabado cada una de sus conspiraciones con Dante, cada palabra burlona hacia mí, cada plan de traición. Cuando bajé, Esperanza y Dante seguían en el mismo lugar, sus rostros mezclaban victoria y confusión. Supongo que se preguntaban por qué un hombre que estaba a punto de perderlo todo aceptaba la realidad con tanta calma. Caminé directamente hacia la puerta sin mirarlos ni decir otra palabra. Mi vieja Ford F-150 rugía sordamente en el camino de entrada, como un perro de caza leal esperando órdenes de su amo. Había comprado esta camioneta hace 10 años, cuando ya tenía 5 años de uso y el odómetro mostraba más de 100,000 millas. Esperanza siempre había odiado esta camioneta, creía que dañaba su imagen social. Cada vez que sus amigas venían a casa, se avergonzaba al ver esta pick-up deteriorada estacionada frente a la mansión. Lo que no sabía era que esta pick-up de apariencia ordinaria había sido completamente modificada, motor de alto rendimiento, ventanas blindadas, chasis reforzado, e incluso un sistema de comunicación satelital oculto. Había gastado más de $50,000 en esta camioneta, pero por fuera era imposible notarlo. Esta era mi centro de comando móvil, un camuflaje perfecto. Como toda mi vida, aparentemente ordinaria, pero en realidad llena de ventajas ocultas. Puse la bolsa de lona en el asiento del pasajero, ajusté el espejo retrovisor y me adentré en la noche. Las estrellas sobre mi cabeza eran especialmente brillantes, la brisa nocturna susurraba entre las copas de los árboles. Era una noche hermosa, perfecta para comenzar una guerra. Solo yo sabía que la guerra ya había comenzado. Ellos creían haber ganado,
sin saber que esto era solo la primera trampa que había tendido. Mi cabaña de avanzada estaba ubicada en una zona forestal privada cerca de la periferia del condado, a solo media hora del barrio rico. Desde afuera parecía solo una cabaña de cazador ordinaria, con paredes de madera desgastadas por el viento y la lluvia, un porche con 2 mecedoras y una parrilla oxidada. Pero el interior era otra historia completamente diferente. Empujé la puerta y encendí las luces. En la pared colgaba un enorme mapa satelital con chinchetas de diferentes colores marcando todas mis parcelas, situaciones de arrendamiento e infraestructura clave. Rojo representaba campos agrícolas, azul las parcelas con fuentes de agua, verde los bosques, amarillo las tierras comerciales, púrpura las áreas con potencial mineral. En una mesa de trabajo había varios documentos y mapas extendidos, junto a una laptop de alto rendimiento conectada a red satelital. Las estanterías en 3 paredes estaban repletas de libros especializados sobre derecho, gestión de tierras, derechos de agua y planificación tributaria. Este era mi verdadero despacho, el centro neurálgico de mi imperio. Preparé una taza de café fuerte, luego saqué el teléfono satelital encriptado y comencé a marcar. La primera llamada fue para mi banquero Gonzalo, también mi compañero de cuarto universitario, ahora vicepresidente senior de Wells Fargo. Gonzalo, soy yo, Quintero. Es hora de activar el protocolo, tierra arrasada. Usa nuestro canal de emergencia preautorizado. Un breve silencio al otro lado del teléfono, luego un profundo entendido. Hace años había establecido este plan de emergencia, diseñado específicamente para una situación como la de hoy. El protocolo, tierra arrasada, era una serie de operaciones financieras y legales preestablecidas, diseñadas para recuperar rápidamente todos los activos prestados a mi esposa a título personal, mientras cortaba todo su acceso a recursos de la empresa. Estas operaciones fueron cuidadosamente diseñadas, completamente legales, pero producirían el máximo impacto en el menor tiempo. Muy bien, Quintero, activaré inmediatamente tus instrucciones preautorizadas, dijo Gonzalo. Todas las tarjetas secundarias serán congeladas en 4 horas, las modificaciones de permisos de cuenta se completarán antes de las 9 de la mañana de mañana. Como tu contacto de emergencia, ya tengo todos los documentos de autorización necesarios. Gracias, Gonzalo. Te debo una. No hay de qué, amigo. Por cierto, ¿realmente hizo eso? Sí, peor de lo que habíamos imaginado. Entonces buena suerte, Quintero. Llama cuando necesites algo. Siguieron llamadas telefónicas continuas. Mi equipo de abogados, administradores de fideicomiso, varios proveedores de servicios. Cada llamada fue breve y precisa, limpia como una cirugía. Estas eran relaciones que había cultivado cuidadosamente durante años, cada persona tenía habilidades profesionales e influencia en su campo, y más importante, eran leales a mí. Mauricio, activa las medidas de protección legal completas. Sí, las que discutimos. ¿Están listos todos los documentos? Perfecto. Mauricio era mi abogado principal, experto en derecho de tierras y fideicomisos. Me había ayudado a diseñar todo el sistema de defensa legal, asegurando que no hubiera lagunas que pudieran ser explotadas. Soledad, congela inmediatamente todas las tarjetas de crédito auxiliares y permisos de cuenta. Sí, incluyendo la tarjeta negra. Soledad era mi asesora financiera, responsable de gestionar mis finanzas personales y cuentas de la empresa. Conocía perfectamente mi situación financiera, sabía qué activos eran personales, cuáles eran de la empresa, y cómo maximizar la protección de mis intereses dentro del marco legal. Esteban, desde ahora, todo mantenimiento y servicios de propiedades de la empresa quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Sí, incluyendo agua, electricidad e internet de la casa. Asegúrate de que todo entre en efecto antes del mediodía de mañana. Esteban era mi administrador de propiedades, responsable del mantenimiento de todas las propiedades inmobiliarias. Controlaba un equipo bien entrenado que podía ejecutar mis órdenes en el menor tiempo posible. La última llamada fue para mi viejo amigo Bernardo al otro lado del valle, dueño de la empresa de grúas más grande del área. Su padre había enfrentado dificultades durante la crisis económica, frente al peligro de que el banco les quitara la granja.
En ese momento, les presté $100,000 sin interés, ayudándolos a superar la dificultad. No solo pagaron cada centavo a tiempo, sino que siempre recordaron ese favor. Bernardo, mañana a la 1 de la tarde, afuera del estudio de yoga Highland. Su Porsche Cayenne, ¿lo reconoces? Recuerda traer todos los documentos, quiero que esto sea limpio y eficiente. Colgué el teléfono y miré hacia el bosque oscuro por la ventana. La cuenta regresiva de 72 horas había comenzado. Pronto, Esperanza y Dante entenderían que lo que creían su victoria era solo un sueño hermoso a punto de terminar. Saqué mi cuaderno y comencé a revisar cuidadosamente mi plan. Cada paso debía ser preciso, cada movimiento debía golpear en el punto vital. Esto no era una simple venganza, sino una guerra cuidadosamente planificada. Quería que entendieran que algunas personas parecen gentiles e inofensivas solo porque eligen no mostrar sus colmillos. Como decía esa frase que mi padre siempre repetía, no provoques a un oso que duerme, porque no sabes qué tan hambriento estará cuando despierte. La tarde siguiente, Esperanza estaba en su restaurante elegante de siempre celebrando su nueva vida con su grupo de amigas. Este restaurante llamado Bahía Azul era el centro social del círculo de ricos locales, ubicado en la zona comercial más próspera del centro, donde una comida costaba lo suficiente para alimentar a una familia ordinaria durante una semana. Los grandes ventanales del restaurante daban al parque de la ciudad, la luz solar se filtraba a través del vidrio sobre las mesas cuidadosamente dispuestas, los cubiertos de alta gama reflejaban una luz cálida. Esperanza eligió la posición más visible, una mesa grande junto a la ventana, asegurándose de que todos pudieran verla. Llevaba un traje Prada de $4,000, en el cuello el collar de diamantes Cartier que le regalé la Navidad pasada, ese collar por el que pagué $70,000, en la muñeca su pulsera Hermès favorita para presumir. Su postura era confiada y elegante, completamente la imagen de una mujer exitosa a punto de liberarse de las ataduras de un esposo incompetente. Quintero realmente aceptó sin decir palabra, rió relajadamente, probando un sorbo de champán Dom Pérignon de $300. Ya sabía que no tendría el valor para resistirse. Ese tipo de hombre, superficialmente parece estable y confiable, pero en realidad es un cobarde. Una boca que puede emocionarte con palabras, pero nunca se atreve a actuar. Sus 4 amigas, Cristina, Paloma, Remedios y Pilar, se sentaron a su alrededor riéndose complacientemente, pero con un destello de duda y cautela en sus ojos. Después de todo, en este círculo, el divorcio usualmente era una batalla sangrienta, no una rendición tan fácil. Especialmente en un estado como California donde la propiedad se divide por partes iguales, ambas partes suelen pelear hasta la muerte por cada dólar. ¿Entonces simplemente se fue? Sin discusiones, sin amenazas, preguntó Paloma, con obvia sospecha en su voz. Acababa de pasar por un divorcio doloroso, gastando $300,000 en honorarios de abogado para obtener la mitad de los bienes de su ex esposo. Exacto, dijo Esperanza con orgullo, como un perro pateado que se va con la cola entre las patas. No saben qué tan débil es. Todos estos años, yo he estado gestionando nuestra vida social, yo le di la posición que tiene hoy. Sin mí, él no es nada, solo un palurdo que vive en el campo, estudiando toda la jornada esos terrenos rotos. Entonces, ¿ahora tú y Dante?, preguntó Remedios con cautela, sus ojos brillando con luz de chismorreo. Dante es un verdadero hombre, los ojos de Esperanza se iluminaron, tiene negocio, visión, agallas. Quintero ni siquiera tiene una oficina decente, todo el día conduciendo esa pick-up rota por todas partes. Y Dante, su proyecto, Valle del Roble, está valuado en más de $50 millones. Pronto nos casaremos, y usaremos el dinero de Quintero para construir juntos nuestro imperio inmobiliario. Dante tiene planes, solo necesita respaldo financiero. Suena realmente perfecto, dijo Cristina, con un matiz apenas perceptible de sarcasmo, pero ese Dante, ¿no se ha divorciado 2 veces? La sonrisa de Esperanza se endureció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Fue porque sus esposas anteriores no lo entendían. Eran todas mujercitas que solo se preocupaban por sí mismas, no sabían lo que significaba apoyar a un hombre con visión. El gerente del restaurante se acercó,
recordándole cortésmente a Esperanza que su paquete de champán reservado estaba listo. 5 botellas de champán de primera clase, acompañadas de aperitivos exquisitos, por un total de más de $2,500. Esperanza asintió generosamente, como si esto fuera solo parte de su consumo diario. Llegó la cuenta. Esperanza sacó de su bolso Hermès de $8,000 esa tarjeta negra que simbolizaba privilegio de crédito ilimitado, y la entregó casualmente al mesero. Ya estaba acostumbrada a este tipo de exhibición, esa tarjeta representaba crédito ilimitado y estatus incomparable. Recuerda agregar 20% de propina, querido, le dijo al mesero, su tono con una generosidad condescendiente. El mesero regresó rápidamente, pero con expresión algo incómoda. Se inclinó ligeramente, bajando la voz, disculpe, señora, esta tarjeta fue rechazada. La sonrisa de Esperanza se congeló en su rostro. Imposible, inténtalo de nuevo. Su voz de repente se volvió aguda, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. El mesero se fue nuevamente, regresando con expresión aún más incómoda. Sigue sin funcionar, señora. El sistema muestra que esta tarjeta ha sido congelada. El rostro de Esperanza se puso pálido al instante, luego se enrojeció rápidamente. Buscó frenéticamente en su bolso y sacó otra tarjeta. Usa esta, ordenó, su voz ya con un temblor. La segunda tarjeta también fue rechazada. La tercera. La cuarta. Cada rechazo fue como una bofetada, golpeando duramente su autoestima. El aire a su alrededor parecía haberse solidificado, las conversaciones y risas del restaurante de repente se volvieron ensordecedoramente incómodas. Peor aún, notó que una mujer en la mesa de al lado estaba grabando todo esto con su teléfono sin disimulo. Era Amparo, otra agente de bienes raíces del condado, también su mayor competidora. Amparo tenía una sonrisa maliciosa en los labios, sus ojos brillaban con luz de triunfo. Ahora sí que te las viste feas, Esperanza, parecían decir sus ojos. Esperanza sintió una oleada de náusea. Sabía que este vídeo pronto se extendería por su círculo social, con comentarios burlones, miren a esa Esperanza que siempre presumía de exitosa, resulta que es una farsante. Su estatus social, la imagen perfecta que había construido cuidadosamente, se estaba desplomando a velocidad visible. Sus amigas se miraron entre sí, la sospecha en sus ojos ya se había convertido en un distanciamiento obvio. Cristina incluso había comenzado a recoger su bolso, preparándose para irse. Perdón, Esperanza, tengo una reunión, se levantó diciendo, su voz fría, hablamos otro día. ¿Qué reunión? Nunca la mencionaste. Esperanza agarró su muñeca, su voz casi suplicante, espera, esto es solo un pequeño malentendido. Cristina se soltó de su mano, sus ojos mostraron un destello de disgusto. No, Esperanza, esto no es un pequeño malentendido. Esta ha sido tu forma de vida siempre. Siempre fingiendo ser más rica y exitosa de lo que realmente eres. Ya me harté. Las otras también encontraron rápidamente varias excusas para irse. En menos de 5 minutos, Esperanza pasó de ser una mujer exitosa rodeada de amigas a convertirse en el hazmerreír sentada sola en el centro del restaurante. Su teléfono vibró constantemente, la pantalla mostraba más y más notificaciones de mensajes. Al abrirlos, el vídeo que Amparo había grabado ya comenzaba a circular por sus grupos sociales, con el texto, ¿miren quién se hacía la rica? Resulta que pide bebidas caras pero no tiene dinero para pagar. Dante finalmente tuvo que pagar la cuenta con su propia tarjeta de crédito, pero su expresión ya no era tan confiada como la noche anterior. Cuando esperaba que el valet trajera el auto afuera del restaurante, le dijo en voz baja a Esperanza, ¿no dijiste que Quintero había aceptado? ¿Qué está pasando? No lo sé, Esperanza negó con la cabeza, sus dedos temblando mientras marcaba el teléfono de Quintero. Nadie contestó. Una nueva notificación apareció en la pantalla de su teléfono, el vídeo de su vergüenza en el restaurante ya comenzaba a circular en los grupos profesionales de agentes inmobiliarios, con el texto, advertencia, esta supuesta agente de lujo Esperanza, ni siquiera puede pagar su propio almuerzo. Colegas, tengan cuidado al cooperar. Oye, señora, regresó el valet,
con expresión algo incómoda, perdón, pero su auto ya no está ahí. ¿Qué quieres decir con que ya no está ahí?, preguntó Dante bruscamente, su paciencia obviamente agotada. Es que, ya no está. Le pregunté al guardia de seguridad, dijo que hace rato vino una grúa y se lo llevó. Alguien presentó el certificado de propiedad del vehículo y el permiso de grúa. Esperanza sintió mareos. Su Porsche Cayenne, esa posesión que más presumía, un lujo valorado en más de $120,000, había desaparecido. Ese auto en el que solía tomarse selfies para redes sociales, ese auto que le ganaba miradas envidiosas en su círculo de amigas, simplemente se había ido. Usando todas sus fuerzas para mantener la calma, sacó su teléfono para llamar a su amigo en la estación de policía, Tomás. Hace 10 años, había ayudado a la esposa de Tomás a vender una casa con una comisión muy baja, y desde entonces Tomás se había convertido en su contacto interno en la estación de policía. Tomás, necesito tu ayuda. Alguien robó mi auto. El silencio al otro lado del teléfono era más inquietante que cualquier palabra. Esperanza, finalmente dijo Tomás, su voz con un matiz de distanciamiento, eso no fue robo. Acabo de recibir el reporte, fue una recuperación legal de propiedad. El propietario del vehículo, Holding Nido del Halcón, encargó a la empresa de grúas recuperar el vehículo. Toda la documentación está completa, legal y válida. ¿Qué empresa? Ese es mi auto, Esperanza casi gritaba. Su voz atrajo las miradas de los transeúntes. Los documentos de registro muestran que ese auto pertenece a la empresa. Lo siento mucho, pero esto es una disputa civil, la policía no tiene autoridad para intervenir. Esto es imposible, Tomás. Tienes que ayudarme, por favor. Lo siento, Esperanza. Esta vez no puedo hacer nada. Y para ser honesto, todos sabemos que ese auto lo compró Quintero. Se detuvo un momento, luego agregó, por cierto, mi esposa se enteró de lo tuyo con Dante. Está muy decepcionada. Esperanza colgó el teléfono, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Holding Nido del Halcón, ese nombre nunca lo había escuchado. Y su auto, el símbolo de identidad del que se enorgullecía, resulta que nunca había sido suyo. En ese momento, vio a Bernardo, ese tipo robusto de la empresa de grúas. Estaba parado no muy lejos, apoyado en su grúa. Medía más de 6 pies 4 pulgadas, pesaba al menos 250 libras, musculoso, parecía un luchador profesional. Cuando notó la mirada de Esperanza, asintió fríamente, sus ojos con un tipo extraño de desprecio. Tú, Esperanza corrió hacia él, sus tacones haciendo ruido claro sobre la acera, devuélveme mi auto. Bernardo no se movió, solo sacó un documento de su bolsillo. Señora Carter, este es el certificado de propiedad del vehículo y el permiso de grúa. Como puede ver, todo es legal. Esperanza arrebató el documento, leyendo rápidamente. Ahí estaba claramente escrito que el propietario del Porsche Cayenne era Holding Nido del Halcón, con Quintero Carter como representante autorizado de la empresa, teniendo derecho a recuperar cualquier activo de la empresa. El documento tenía el sello del notario, la fecha mostraba que era de hace 3 años, justo cuando ella recibió este auto. Esto es imposible, murmuró, este auto fue un regalo de cumpleaños de Quintero. Regalo y propiedad son dos cosas diferentes, señora, dijo Bernardo calmadamente. La empresa puede permitirle usar el vehículo, pero la propiedad siempre perteneció a la empresa. Ahora la empresa quiere recuperar su propiedad. Esperanza se volteó hacia Dante, a punto de decir algo, pero vio que su expresión había cambiado de confusión a ira. ¿Exactamente qué juego estás jugando, Esperanza?, le gritó en voz baja, sus ojos destellando con luz peligrosa. Dijiste que tu esposo era un especulador de tierras incompetente, dijiste que todo estaba bajo control, dijiste que con solo amenazarlo, él renunciaría a todo. Mira ahora. Nos avergonzamos en público, tus tarjetas fueron congeladas, tu auto fue remolcado. ¿Ni siquiera tu auto es tuyo? Dijiste que me conseguirías $7 millones de capital inicial, ahora parece que eso también era una broma. Esperanza, ¿qué más tienes que sea real? Esperanza sintió una oleada de pánico.
Dante era su única esperanza para escapar del matrimonio, su príncipe encantado, soñado. Si incluso él comenzaba a dudar de ella, ¿qué le quedaba? Dante, cálmate, trató de consolarlo, definitivamente Quintero está tramando algo. No puede simplemente rendirse así. Necesitamos contraatacar, necesitamos mantenernos unidos. Extendió la mano para acariciar su rostro, ¿no dijiste que enfrentaríamos esto juntos? Dante la miró furiosamente, pero aún así asintió a regañadientes. Está bien, primero volvamos a casa, pensemos en una estrategia. Casa, Esperanza sonrió amargamente, ahora ni siquiera tenemos auto. Maldita sea, Dante maldijo, luego llamó un taxi a regañadientes. Los dos se quedaron rígidos frente al restaurante, sus discusiones atrayendo más miradas curiosas. El teléfono de Amparo seguía apuntando hacia ellos, grabando con avidez cada detalle de esta humillación. Esperanza se dio cuenta de que su victoria, cuidadosamente planeada, se estaba desmoronando, y esto era solo el comienzo. Cuando Esperanza regresó patéticamente en taxi a esa mansión, un golpe aún mayor la esperaba. Toda la casa estaba en completa oscuridad, muerta. Esta villa de 3 pisos en el barrio rico una vez había sido su orgullo, el foco de sus alardes en redes sociales. 6,000 pies cuadrados de espacio habitable, 6 habitaciones, 7 baños, una piscina climatizada interior, una bodega de vinos, un cine en casa, todo equipado con el sistema domótico más avanzado. El valor de mercado de esta casa superaba los $5 millones, era la evidencia más poderosa para demostrar su éxito a sus amigas. Pero ahora, esta mansión parecía una tumba oscura. Presionó el interruptor de luz, nada pasó. Probó otros interruptores, intentó abrir el grifo, revisó el termostato y el router de internet. Todo había fallado. Electricidad, agua, gas natural, internet, aire acondicionado central, todas las necesidades de la vida moderna habían sido cortadas. Su orgulloso sistema domótico se había convertido en un montón de chatarra cara. Ese panel de control central por el que pagó $50,000 para instalar ahora era solo un pedazo de vidrio negro en la pared. Mirando por la ventana, vio que la piscina del patio trasero ya comenzaba a ponerse verde, esos peces koi que había importado de Japón por $20,000 flotaban panza arriba en la superficie del agua. Sin sistema de filtración y bomba de oxígeno, se habían asfixiado rápidamente en el ambiente rico en oxígeno. Frenéticamente llamó a Dante, su voz casi histérica. Dante, algo terrible pasó. La casa no tiene nada. Sin electricidad, sin agua, sin internet, ¿nada? Cálmate, gritó Dante al otro lado del teléfono, estoy manejando un cliente importante, te llamo en 5 minutos. Esperanza se quedó parada en el centro de la sala oscura, sintiendo un miedo sin precedentes. Esta casa de repente se volvió extraña y hostil. Sin las luces brillantes y la temperatura cómoda, era como una caja de piedra fría. Afuera, el cielo se oscurecía gradualmente, las sombras comenzaron a extenderse por las paredes, formando varias formas aterradoras. Esperó una hora antes de que Dante le devolviera la llamada. Estoy en camino, trayendo mi equipo de ingeniería. Usaremos un generador para suministro temporal de electricidad, primero resolveremos las necesidades básicas. Esperanza se sintió un poco aliviada. Dante tenía dinero, conexiones, recursos. Él resolvería este problema. Tenía que resolver este problema. No podía imaginar cómo sería la vida sin instalaciones modernas. Encendió algunas velas y se sentó en la sala oscura, pensando en cómo había sucedido todo esto. Quintero, ese esposo aparentemente ordinario, ¿cómo podía de repente volverse tan poderoso y temible? ¿Siempre lo había subestimado, o él siempre la había estado engañando? 2 horas después, Dante regresó solo, con el rostro lívido. Su camisa estaba arrugada, la corbata suelta, parecía haber pasado por una batalla. Esos idiotas detuvieron a mi equipo de ingeniería, rugió al entrar, tirando su maletín pesadamente sobre el sofá. ¿Quién?, preguntó Esperanza poniéndose de pie. ¿La seguridad del barrio? Dijeron que alguien presentó una carta de abogado,
alegando que cualquier vehículo pesado no autorizado que entre causaría daño a las calles del barrio, y la empresa de seguridad sería responsable. Discutí por teléfono con el jefe de seguridad durante media hora, ese bastardo incluso amenazó con llamar a la policía diciendo que lo estaba acosando. Ese hijo de perra, actuaba como si hubiera sido comprado. Dante caminaba de un lado a otro, sus ojos destellando chispas de ira. Su cabello usualmente peinado perfectamente ahora estaba despeinado, las manchas de sudor en el cuello de su camisa mostraban que había experimentado gran estrés. ¿Exactamente qué está pasando, Esperanza? ¿Qué clase de persona es tu esposo? ¿Cómo puede tener tanto poder? Un simple vendedor de tierras, ¿cómo puede controlar simultáneamente bancos, empresas de grúas y seguridad del barrio? Esperanza abrió la boca, pero no sabía cómo responder. De repente se dio cuenta de que su conocimiento sobre Quintero podría ser solo la punta del iceberg. 15 años de matrimonio, nunca había entendido realmente a su esposo. Él siempre había sido ese hombre callado, poco llamativo de mediana edad, conduciendo una pick-up vieja, vistiendo ropa de trabajo pasada de moda, indiferente a sus actividades sociales. Siempre había pensado que era un especulador de tierras incompetente, viviendo a duras penas de una pequeña herencia ancestral. Ahora parecía que esto podría haber sido solo un disfraz cuidadosamente diseñado. En ese momento, su teléfono sonó. Miró y era un mensaje de texto, de Quintero. Sin palabras, solo una foto, un bistec perfectamente asado al lado de una copa de vino tinto, con el fondo de una cálida luz de chimenea. En la esquina de la foto, se podía ver esa piedra de afilar colocada sobre una mesita. Esta foto transmitía un mensaje muy claro: Quintero ahora estaba cómodo y seguro, mientras ellos estaban en problemas. Era una burla silenciosa, una declaración fría de victoria. Inmediatamente siguió un segundo mensaje, un vídeo corto. En el vídeo, Quintero estaba sentado frente a la chimenea, sosteniendo en su mano esa piedra de afilar que Dante había profanado, afilando sin prisa un viejo cuchillo de caza afilado. La hoja del cuchillo reflejaba una luz fría y siniestra bajo la luz de la chimenea. Sus movimientos eran estables y precisos, como si estuviera realizando algún tipo de ritual. Lo más aterrador era el sonido de fondo del vídeo, su propia voz, diciendo claramente: ese tonto Quintero, un pobre diablo que se las da de rico sentado en una mina de oro. Es como un ciego, frente a una mina de oro, solo puede sacar una pequeña piedra para presumir. Realmente, es un viejo dinosaurio sin esperanza. Recordó esa conversación. Fue en la tercera semana de comenzar su romance con Dante, en la cocina de su casa. No tenía idea de que hubiera dispositivos de grabación ahí. El tercer mensaje fue aún más directo, una grabación de ella y Dante conspirando sobre cómo defraudar las propiedades de Quintero. Mientras lo obliguemos a firmar, todo será nuestro, decía su voz emocionada en la grabación. La ley de California estipula que los bienes matrimoniales se dividen por mitad. Podemos tomar al menos $7 millones, suficiente para iniciar tu proyecto. Firmará obedientemente, la voz de Dante llena de duda. Lo hará, dijo ella confiadamente, es un cobarde. Mientras lo amenace con revelar los problemas de negocio ante el tribunal, se rendirá. Nadie quiere escándalos, especialmente alguien como el que vive de su reputación. La sangre de Esperanza se congeló. Quintero sabía todo. Siempre lo había sabido. Y ahora, él estaba contraatacando. No, no era solo un contraataque, estaba destruyendo sistemáticamente su vida. Dante vio el vídeo, su rostro se puso aún más feo. ¿Cuántas grabaciones como esta tiene?, preguntó, su voz con miedo obvio. No lo sé, dijo Esperanza en voz baja, pero obviamente muchas más de las que imaginábamos. Su teléfono sonó de nuevo, esta vez un mensaje de texto: el juego apenas comienza. Recuerden, ustedes eligieron este campo de batalla. La cadena de financiamiento de Dante estaba al borde del colapso, su proyecto de comunidad de lujo, Valle del Roble, ya tenía un retraso serio en el progreso. Este ambicioso proyecto tenía una inversión total estimada de $50 millones, incluyendo 200 residencias de alta gama, un campo de golf de 18 hoyos, un club privado y una pequeña zona comercial.
Si tenía éxito, se convertiría en la comunidad residencial más lujosa de la región, y Dante también obtendría enormes ganancias. Pero ahora, los inversionistas comenzaban a impacientarse, y los bancos también estaban presionando por informes de progreso de préstamos. El proyecto ya estaba retrasado al menos 6 meses respecto al plan, y los costos también excedían el presupuesto en casi 20%. El mayor obstáculo era un terreno clave ubicado entre el área del proyecto y la carretera principal. Si no podía obtener derecho de paso, el valor de todo el proyecto se reduciría significativamente. El propietario de este terreno era precisamente Quintero, quien siempre había rechazado vender o otorgar derecho de paso. Dante tenía que iniciar el proyecto pronto, de lo contrario todo colapsaría como fichas de dominó. Todo su imperio comercial estaba construido sobre el éxito de este proyecto. Si fallaba, enfrentaría desastre financiero. Justo en este momento crítico, Quintero, a través de un viejo amigo que trabajaba en el archivo municipal, filtró información importante al abogado de Dante. En ese lote central que obstaculizaba el progreso del proyecto, existía una servidumbre de paso público olvidada, lo que significaba que Dante podía cruzar legalmente ese terreno, abriendo camino para el proyecto. Esta información llegó muy secretamente, como un secreto accidentalmente omitido. El viejo administrador del archivo municipal Clemente, casualmente, mencionó esta posible servidumbre pasada por alto cuando el abogado de Dante consultaba materiales relacionados. Clemente era un anciano a punto de jubilarse, había trabajado en el archivo durante 40 años, familiarizado con cada documento antiguo. He trabajado aquí durante 40 años, estoy a punto de jubilarme, dijo Clemente misteriosamente. Algunos documentos viejos son fáciles de pasar por alto, especialmente esos muy antiguos. Si te interesa, puedo ayudarte a buscar. El abogado de Dante, Patricio, un joven ambicioso graduado de Harvard, inmediatamente mordió el anzuelo. Le pagó a Clemente una tarifa de consultoría, y al día siguiente obtuvo una copia de ese archivo antiguo que parecía completamente legal. El documento registraba claramente esta servidumbre de paso público, con sello oficial y firmas, solo que por ser antiguo, estaba algo amarillento. Más importante, el documento mostraba que esta servidumbre nunca había sido formalmente revocada, lo que significaba que seguía siendo válida. Patricio llevó este documento emocionadamente de vuelta a la oficina, mostrándole a Dante su gran descubrimiento. Mira esto, señaló las cláusulas clave del documento. Esta servidumbre otorga a cualquier persona el derecho a pasar por esa tierra para propósitos comerciales y públicos. Esto se adapta completamente a nuestras necesidades. Pero Patricio también hizo una sugerencia cautelosa. Sin embargo, deberíamos verificar primero con la Administración Estatal de Recursos Territoriales la validez actual de este documento. Después de todo, este es un documento muy viejo, podría haber sido modificado o revocado por documentos legales posteriores. Justo cuando Dante consideraba esta sugerencia, recibió una llamada anónima. La persona al teléfono alegaba ser empleado interno del Grupo Martínez, diciéndole a Dante que ellos también habían descubierto esta brecha de servidumbre, y planeaban enviar un equipo de ingeniería mañana para comenzar la construcción del camino. Evaristo ya tiene todo el equipo listo, dijo esa voz, mañana temprano comenzarán la construcción. Una vez que establezcan la servidumbre, tu proyecto estará acabado. Esta noticia sumió a Dante en pánico. El Grupo Martínez era su mayor competidor, si se adelantaban, todo su proyecto enfrentaría enormes riesgos. No tenemos tiempo, le dijo Dante a Patricio, debemos actuar inmediatamente. No necesitamos ninguna segunda verificación, el documento está ahí, muy claro. Si no aprovechamos esta oportunidad, Mendoza se nos adelantará. Patricio trató de disuadirlo, Dante, los procedimientos legales no se pueden hacer a la ligera. Si esta servidumbre ya fue revocada, nuestras acciones podrían constituir invasión ilegal. ¿Quieres que nuestro proyecto sea robado por Evaristo?, preguntó Dante severamente. Piénsalo, si no actuamos ahora, mañana a esta hora, todos los inversionistas se irán con Mendoza. Tu carrera profesional también se acabará. Bajo la enorme presión, Patricio finalmente cedió. Sabía que era una decisión arriesgada, pero Dante era su cliente grande. Si perdía a este cliente, su camino hacia socio podría terminar ahí.
Dante estaba tan emocionado que casi saltaba. Inmediatamente abrió una botella de champán Dom Pérignon de $600 y celebró con los miembros del equipo. ¿Ven? Esta es la diferencia de poder. Levantó su copa, sus ojos brillando con luz de victoria. Ese viejo campesino Quintero pudo haber estado en el negocio de tierras toda su vida, pero ni siquiera descubrió las lagunas legales más básicas. Por eso personas como él solo pueden hacer negocios pequeños, mientras que nosotros somos los verdaderos ganadores. Inmediatamente envió por correo electrónico estas buenas noticias a varios inversionistas clave, prometiendo solemnemente que el proyecto pronto volvería a la normalidad. Con esta servidumbre, podemos eludir el terreno de Quintero y construir directamente el camino al área del proyecto. Esto nos ahorrará al menos $3 millones en costos y 6 meses de tiempo. La rentabilidad del proyecto aumentará al menos 20%. Los inversionistas respondieron expresando satisfacción, y el banco también relajó temporalmente la revisión del préstamo. Dante sintió que había recuperado la iniciativa. Ya podía verse cortando la cinta en la entrada de la comunidad de lujo, rodeado de reporteros, con flashes constantes. La mañana siguiente, Dante llegó al sitio con 2 excavadoras y un equipo de trabajadores, preparándose para abrir el camino según ese documento de servidumbre. Llevaba un traje Armani de $3,000, un casco blanco de seguridad, sosteniendo planos, con aspecto de alguien a punto de crear una gran obra. Especialmente arregló que un fotógrafo estuviera en el sitio para registrar este momento histórico. Empiecen desde aquí, señaló la ubicación marcada en el mapa al jefe de ingeniería. Según el documento de servidumbre, tenemos derecho a abrir un camino de 30 pies de ancho aquí, directo al área del proyecto. Los trabajadores comenzaron a instalar cercas temporales, medir y trazar líneas. La primera excavadora rugió al arrancar, preparándose para comenzar el trabajo de excavación. Dante estaba parado a un lado, con una sonrisa de victoria en el rostro, imaginando la gloria futura cuando el proyecto estuviera completo. Justo cuando la pala de la excavadora estaba a punto de tocar el suelo, el sonido de una sirena rompió la tranquilidad de la mañana. 3 patrullas y un auto con el logo de la Administración Estatal de Recursos Territoriales entraron al sitio. Después de que la caravana se detuvo, varios policías y oficiales de la Administración de Tierras bajaron rápidamente. «¡Deténganse! ¡Detengan inmediatamente todos los trabajos!», gritó un oficial con un megáfono. Dante caminó furiosamente hacia adelante. «¿Qué está pasando? Tenemos servidumbre legal», agitó ese documento, tratando de probar su legalidad. En ese momento, Quintero salió del auto de la Administración de Recursos Territoriales, sosteniendo una tableta en su mano. Llevaba una camisa de franela ordinaria y pantalones de trabajo, pero su postura era erguida, sus ojos agudos, nada parecido a un hombre que acababa de perderlo todo. Por el contrario, parecía tener todo bajo control, como si todo estuviera en sus manos. «Señor Dante», la voz de Quintero era calmada y clara, «puede que tenga un malentendido sobre la ley. El documento que tiene en sus manos realmente existió una vez, pero fue formalmente revocado hace 5 años. Es una servidumbre vencida e inválida». El abogado de Dante, Patricio, hojeó frenéticamente el documento en sus manos. «Esto es imposible», balbuceó, «el documento no tiene marcas de anulación». Quintero sonrió ligeramente. «Por supuesto que no, usted obtuvo solo una copia, y una copia incompleta. El registro completo está en la Administración Estatal de Recursos Territoriales, mostrando claramente que esta servidumbre fue voluntariamente renunciada por mí hace 5 años a través de procedimientos legales, y recibí compensación ecológica del gobierno estatal». Patricio se puso pálido, se dio cuenta de que había cometido un error fatal. No siguió los procedimientos básicos de investigación legal, no verificó la validez del documento con instituciones oficiales. Este era un principio básico que se enseña en el primer año de la escuela de Derecho, y él lo había pasado por alto bajo presión y urgencia de tiempo. Quintero mostró a los oficiales de la Administración de Recursos Territoriales las imágenes en la tableta. Un dron estaba filmando en tiempo real, mostrando claramente las partes del terreno que la excavadora había dañado. «Peor aún», continuó Quintero, su voz calmada pero llena de poder disuasorio,
el área que están destruyendo resulta ser el hábitat clave de cierta especie de ave migratoria protegida designada por el gobierno estatal. Esto podría constituir una violación seria de la Ley Federal de Especies en Peligro, con multas de hasta $10,000 por día, y si es grave, podría enfrentar cargos criminales. El rostro de Dante se puso pálido instantáneamente. Se volteó hacia su abogado, quien también tenía expresión de horror, obviamente completamente desinformado. Esto es imposible, balbuceó el abogado, revisamos los archivos. Usted revisó una copia de un documento vencido, interrumpió el oficial de la Administración de Recursos Territoriales, una copia de un archivo antiguo sin sello de anulación. El registro completo está en la Administración Estatal de Recursos Territoriales, mostrando que esta servidumbre fue voluntariamente renunciada por el señor Quintero Carter hace 5 años a través de procedimientos legales, y recibió compensación ecológica del gobierno estatal. Dante sintió que todo el mundo giraba. No solo había perdido el momento óptimo para iniciar el proyecto, sino que también podría enfrentar investigación federal y multas enormes. Para un desarrollador que dependía de préstamos bancarios y confianza de inversionistas, esto era equivalente a una sentencia de muerte. Ahora, según la ley estatal, continuó Quintero, su voz calmada pero llena de poder disuasorio, voy a exigir que detenga inmediatamente todos los trabajos, retire todo el equipo, y asuma todos los costos de restaurar el área dañada. Nuestro estimado preliminar es de aproximadamente $50,000. Dante sintió mareo. $50,000, para él en ese momento, era casi un golpe fatal. Su flujo de efectivo ya estaba tenso al límite, este gasto adicional podría hacer que no pudiera pagar la próxima cuota del préstamo bancario. Además, agregó Quintero, debido a que involucra hábitat de especies en peligro, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre conducirá una investigación completa. Antes de que termine la investigación, toda el área de su proyecto podría ser listada como área bajo evaluación, prohibiendo cualquier forma de actividad de desarrollo. El abogado de Dante, Patricio, ya estaba completamente en pánico. Esto es demasiado, gritó, no puedes detener todo el proyecto por un pequeño error documental. Quintero lo miró fríamente. En derecho de tierras, no hay errores pequeños, solo grandes costos. Pensé que Harvard te habría enseñado eso. Esa frase fue como un cuchillo, clavándose directamente en la autoestima de Patricio. No solo se había avergonzado frente a su cliente, sino que había sido humillado en su capacidad profesional y trasfondo académico por un aparentemente ordinario propietario de tierras. Justo cuando Dante se preparaba para estallar en furia, Quintero se acercó a él, su voz lo suficientemente baja como para que solo ellos dos pudieran oír. Te daré una oportunidad de resolver todo esto. Dante lo miró con cautela. ¿Qué oportunidad? El próximo sábado, mi fiesta anual de barbacoa de terratenientes. Tú y Esperanza vengan. Habrá mucha gente presente, incluyendo personas que pueden ayudarte a resolver este problema. Podemos encontrar una solución mutuamente beneficiosa como gente civilizada. Dante quería rechazar, pero sabía que no tenía otra opción. Este hombre aparentemente ordinario de mediana edad tenía en sus manos un cuchillo que podía cortar fácilmente su línea de vida. Si el proyecto era congelado por largo tiempo, sus inversionistas se retirarían, el banco recuperaría el préstamo, y todo lo que había construido con esfuerzo se convertiría en nada de la noche a la mañana. Está bien, dijo a regañadientes, iremos. Quintero asintió y se dio vuelta para irse. Después de caminar unos pasos, se volteó, con una sonrisa apenas perceptible en la comisura de sus labios. Por cierto, recuerda vestirte formal. Esta vez no es una ocasión que se pueda resolver con bata. Esa frase fue como una hoja afilada, clavándose profundamente en la autoestima de Dante. Apretó los puños, conteniendo el impulso de explotar. Quintero ya se había ido, dejando a Dante parado ahí, siendo consumido por la ira y la humillación. Una semana después, el sábado, la fiesta anual de barbacoa de terratenientes de Quintero se llevó a cabo según lo programado. Esta fiesta era una tradición local, reuniendo a terratenientes, rancheros e inversionistas relacionados de los alrededores. Había continuado durante 15 años, cada año atrayendo a más y más personas.
El lugar de la fiesta era un área grande al aire libre en el primer terreno que Quintero había comprado, con vista despejada, con vista a todo el valle. Desde esta altura, la gente podía ver las montañas, ríos y bosques circundantes, así como las granjas y pueblos esparcidos por el valle. Era una tierra hermosa y fértil, llena de posibilidades infinitas. El lugar estaba decorado simple pero elegantemente, varias mesas largas llenas de comida y bebidas de especialidades locales, un pequeño escenario con instrumentos, preparado para actuaciones musicales en vivo más tarde. El área de barbacoa emanaba humo tentador, varios chefs estaban asando varias carnes y vegetales. El aire estaba lleno del aroma de carne asada y el olor de madera quemándose, creando una atmósfera cálida y primitiva. Dante y Esperanza llegaron puntualmente, ambos vestidos elegantemente pero con expresiones tensas. La semana pasada había sido una pesadilla para ellos, todas las tarjetas de crédito de Esperanza fueron congeladas, el proyecto de Dante fue suspendido por investigación federal, y los dos solo podían quedarse en un hotel de categoría media, manteniendo gastos con la tarjeta de crédito de Dante que ya estaba cerca del límite. Su relación también se había vuelto tensa, a menudo estallando en discusiones acaloradas por cosas pequeñas. Quintero personalmente los recibió, con una actitud inusualmente amigable, como si nunca hubiera pasado nada desagradable entre ellos. Llevaba una camisa de franela limpia, jeans y esas botas de trabajo Red Wing que lo habían acompañado durante años, pareciendo cualquier terrateniente rural ordinario. Pero Esperanza notó que sus ojos eran más agudos y confiados que nunca. Bienvenidos, bienvenidos, estrechó calurosamente la mano de Dante, luego abrazó ligeramente a Esperanza, me alegra que pudieran venir. Hay mucha gente hoy que quiere conocerte, Dante. Dante forzó una sonrisa, pero sus ojos escanearon alrededor buscando posibles salvadores, inversionistas, banqueros, cualquiera que pudiera ayudarlo a salir de su situación actual. Quintero parecía leer su mente, palmoteó ligeramente su hombro. No te apures, los huéspedes importantes aún no han llegado todos. Toma una copa primero, relájate. Hoy es un buen día. Fueron guiados a una mesa larga llena de comida y bebidas exquisitas. Esperanza notó que, aunque la vestimenta de Quintero seguía siendo ese estilo de ropa de trabajo simple, hoy irradiaba una confianza y dignidad que nunca había notado. La actitud de la gente alrededor hacia él también era muy respetuosa, incluso con un matiz de temor reverente. Exactamente quién es él, susurró Esperanza a Dante, nunca había visto a tanta gente mostrarle tal respeto. ¿Ese es el comisionado del condado? Cuando estrechó la mano de Quintero hace un momento, parecía estar visitando a una persona importante, no a un terrateniente ordinario. Dante no respondió, porque acababa de reconocer una cara familiar, uno de sus principales inversionistas, el señor Villanueva, caminaba hacia ellos. Villanueva era uno de los capitalistas de riesgo más influyentes del área, ya había invertido $3 millones en el proyecto de Dante. Señor Villanueva, Dante se acercó entusiasmado, qué alegría verlo aquí. El señor Villanueva asintió, pero su expresión era seria. Dante, necesitamos hablar. Recibí noticias de que el proyecto, Valle del Roble, ha encontrado algunos problemas legales. Oh, eso es solo un pequeño malentendido, se resolverá pronto, trató Dante de minimizar el tema. En serio, el señor Villanueva no parecía convencido, espero que así sea. Porque ya hemos invertido una cantidad considerable, si el proyecto no puede completarse a tiempo. En ese momento, Quintero anunció que la fiesta oficialmente comenzaba, e invitó a todos al área central para sentarse. Ahí había un escenario temporal con una pantalla grande detrás. A ambos lados del escenario había equipos de sonido grandes, equipos de iluminación profesional iluminaban toda el área tan brillante como el día. Dante y Esperanza fueron colocados en primera fila, rodeados de inversionistas que Dante conocía, ejecutivos de préstamos bancarios, e incluso su mayor competidor comercial, el CEO del Grupo Martínez, Evaristo Mendoza. Evaristo también está aquí, Dante susurró a Esperanza, su voz llena de inquietud, él es mi mayor competidor, siempre ha querido destruir mi proyecto Valle del Roble. Esperanza apretó fuertemente su mano, pero su propia mano también temblaba. Comenzó a entender que esta no era una simple reunión social, sino una trampa cuidadosamente diseñada. Quintero subió al escenario,
sonriendo hacia la audiencia. Las luces del escenario lo iluminaron, haciéndolo parecer más alto e imponente que de costumbre. Gracias a todos por asistir a mi fiesta anual de barbacoa de terratenientes. Durante los últimos 15 años, nos hemos reunido en esta tierra, compartiendo historias, construyendo amistades, explorando cooperación. Hoy, tengo un anuncio especial. La pantalla grande se encendió, mostrando un mapa detallado. Dante inmediatamente reconoció el área del proyecto Valle del Roble, marcada en él, pero lo que más lo sorprendió fue que todo el proyecto estaba completamente rodeado por una enorme área roja. Damas y caballeros, me complace anunciar que el Plan Reserva Ecológica del Valle ha recibido aprobación preliminar del Comité Ecológico de la Legislatura Estatal. Quintero señaló a una señora en primera fila, la legisladora estatal Fernández, por favor confirme esta noticia. La legisladora Fernández se levantó, sonriendo y asintiendo. Sí, el comité ya votó para aprobar el plan preliminar. Esta será uno de los proyectos de protección ecológica más grandes en la historia de nuestro estado, cubriendo más de 10,000 acres, con un presupuesto de $50 millones. El proyecto tiene como objetivo proteger especies locales en peligro y hábitats naturales, mientras promueve ecoturismo y educación ambiental. Dante sintió mareo. Si esta reserva se establecía, su proyecto estaría completamente aislado, perdiendo cualquier posibilidad de expansión o desarrollo. Peor aún, las restricciones de uso de tierra circundante afectarían seriamente el valor y atractivo del proyecto. ¿Una comunidad residencial de lujo rodeada por una reserva de vida silvestre? Esto era una pesadilla para desarrolladores. Su campo de golf planeado, club privado, área comercial, todo esto enfrentaría revisión ambiental estricta y restricciones. Quintero continuó su discurso, su voz calmada y poderosa. Esta reserva no solo protegerá nuestros recursos naturales preciosos, sino que también creará empleos y elevará el valor de toda la región. Por supuesto, esto requiere el apoyo y cooperación de todas las partes. Su mirada barrió la audiencia, finalmente deteniéndose en Dante, con la comisura de sus labios ligeramente elevada. Especialmente aquellos desarrolladores que poseen tierras circundantes, espero que puedan entender la importancia de este proyecto y hacer ajustes correspondientes en su planificación. Dante sintió sudor frío corriendo por su espalda. Esta no era un simple plan de reserva, era una trampa cuidadosamente diseñada, una trampa mortal que podía destruir completamente el valor de su proyecto. Más aterrador era que los inversionistas y banqueros sentados a su lado lo estaban mirando con una nueva perspectiva, esa mirada llena de duda y desconfianza. Después del discurso, la situación se deterioró rápidamente. El señor Villanueva fue el primero en encontrar a Dante. Necesitamos discutir inmediatamente nuestra inversión, su tono era incuestionable. Si este plan de reserva se hace realidad, el valor del proyecto, Valle del Roble, se reducirá dramáticamente. Mis analistas estiman preliminarmente que el valor del proyecto podría caer 40% a 60%. Esto significa que nuestra inversión enfrentará pérdidas mayores. Dante sintió que su garganta se endurecía. Señor Villanueva, por favor confíe en mí, encontraré una solución. Este plan de reserva es solo etapa preliminar, podemos usar medios legales para oponernos. El señor Villanueva lo interrumpió. Dante, todos sabemos que una vez que los proyectos ambientales reciben aprobación preliminar, pocos desarrolladores pueden detenerlos exitosamente. Especialmente cuando el iniciador del proyecto es una figura influyente como Quintero Carter. Dante lo miró confundido. ¿Quintero Carter? ¿Influyente? El señor Villanueva lo miró sorprendido. ¿No lo sabías? Quintero Carter es uno de los mayores propietarios privados de tierra en este condado, controlando más de 5,000 acres de tierra en ubicaciones estratégicas. Su holding Nido del Halcón ha conducido algunas de las transacciones de tierra más exitosas en los últimos 10 años. Su influencia en la legislatura estatal y círculos ambientales es bien conocida. Esta información explotó como bombas en la mente de Dante. Esperanza nunca había mencionado nada de esto. Siempre había descrito a Quintero como un especulador incompetente guardando algunos terrenos inútiles.
El ejecutivo de préstamos bancarios también se acercó, con expresión grave. Dante, dado el desarrollo más reciente, necesitamos reevaluar el riesgo del préstamo. Desde ahora, todos los desembolsos posteriores serán suspendidos hasta que completemos una revisión completa. Pero ya hemos firmado el acuerdo de préstamo, protestó Dante, no pueden cambiar unilateralmente los términos. La expresión del ejecutivo bancario se volvió más seria. El acuerdo tiene claras cláusulas de evaluación de riesgo. Si hay cambios mayores en el valor del proyecto, tenemos derecho a reevaluar el riesgo del préstamo. Sugiero que lea cuidadosamente la cláusula 17 del acuerdo. Dante trató de explicar, trató de apaciguar, pero cada palabra era como echar agua en el desierto, evaporándose instantáneamente. Su mundo se estaba desmoronando poco a poco, y él era impotente para detenerlo. El golpe más letal vino de su competidor comercial, el señor Mendoza. Subió al escenario, anunciando públicamente frente a todos, nuestro grupo Mendoza apoya completamente el plan de parque ecológico del señor Quintero Carter, y nos comprometemos a donar los primeros $100,000 de fondos de arranque. Al mismo tiempo, me complace anunciar que ya hemos contratado a Holding Nido del Halcón, como nuestro consultor exclusivo de tierras para nuestro nuevo proyecto. La audiencia estalló en aplausos calurosos, mientras Dante se quedó ahí parado, sintiéndose como un prisionero clavado en un poste de vergüenza. Se volteó hacia Esperanza, buscando un poco de apoyo, pero encontró que su rostro estaba aún más pálido que el suyo. Holding Nido del Halcón, murmuró, ¿no es eso? Sí, Quintero de alguna manera ya estaba parado detrás de ellos, su voz baja y calmada, esa es mi empresa, establecida 10 años antes de nuestro matrimonio. Un pasatiempo valorado en $15 millones. Miró la expresión de shock de Esperanza, sus labios ligeramente curvados. Por cierto, ese Porsche, esa casa, esas tarjetas de crédito, todo es propiedad de la empresa. No es mío personal, y ciertamente no es nuestra propiedad matrimonial. Esto es imposible, Esperanza negó con la cabeza, su voz temblando, nunca escuché sobre ninguna empresa. Porque nunca preguntaste, dijo Quintero calmadamente, estabas demasiado ocupada alardeando de esas cosas superficiales, nunca te importó realmente de dónde venían esas cosas. Dante y Esperanza se quedaron parados como golpeados por un rayo, mientras Quintero ya se había dado vuelta para irse, mezclándose con la multitud celebrante. En el viaje de regreso, el interior del auto de Dante estaba lleno de un silencio mortal. Ya habían perdido todo, proyecto, inversión, reputación, incluso esperanza. Todo esto es tu culpa, finalmente Dante rompió el silencio, su voz llena de resentimiento. Dijiste que tu esposo era un especulador de tierras incompetente, dijiste que todo estaba bajo control. Mira ahora. Mi carrera está arruinada, mi reputación arruinada, todo terminado. ¿Cómo iba a saber que tenía tanto poder?, gritó Esperanza histéricamente, lágrimas brotando de sus ojos. Nunca supe sobre ningún Holding Nido del Halcón. Nunca me hablaba de estas cosas. Porque nunca te dignaste a entender, Dante se volteó bruscamente hacia ella, sus ojos disparando llamas de ira. Solo te importaban esas cosas superficiales llamativas, no podías ver dónde estaba el valor real. Mira tus revistas de moda y redes sociales, todo falso. Mientras Quintero estaba construyendo un imperio real, justo bajo tus narices, y tú eras ciega a ello. Oh, ahora es mi culpa, Esperanza rió fríamente, la ira superando al miedo. Si no fuera por tu estúpido proyecto, Valle del Roble, si no fuera porque me forzaste a divorciarme, no estaríamos en esta situación ahora. No olvides que fuiste tú quien dijo que Quintero era demasiado débil para resistir. Cállate. Solo cállate, rugió Dante, sus nudillos blancos de apretar el volante. Los pensamientos de Dante estaban en caos. Todo su imperio comercial se estaba desmoronando, años de esfuerzo se convertirían en nada. El banco recuperaría el préstamo, los inversionistas se retirarían, su reputación sería arruinada. Peor aún, podría enfrentar demandas legales y multas enormes. Su abogado ya le había advertido que la invasión ilegal y daño a hábitat de especies en peligro podría llevar a cargos criminales. ¿Sabes qué? Esperanza de repente se volvió inusualmente calmada,
su tono con un tipo extraño de resolución. Siempre dices que no entiendo suficiente a Quintero, que no te apoyo suficiente. Te diré un hecho, traté de ayudarte a entender la situación financiera de Quintero, secretamente tomé fotos de tus estados financieros y se los di. El auto se detuvo bruscamente, los neumáticos haciendo un chillido ensordecedor en el asfalto. Dante se volteó, la expresión en sus ojos había cambiado de ira a puro terror. ¿Qué hiciste? Su voz era baja y peligrosa, como el rugido de una bestia herida. Necesitaba saber que la vida después del divorcio estaría asegurada. Esperanza evitó su mirada, hablando cada vez más rápido. Necesitaba asegurarme de que realmente tenías dinero, que no estabas fanfarroneando. Así que mientras dormías, tomé fotos de los estados financieros en tu laptop. El rostro de Dante se puso pálido. Esos estados incluían la verdadera situación financiera de su proyecto, incluyendo detalles de cómo había manipulado datos para obtener más préstamos. Lo que había proporcionado a bancos e inversionistas eran datos embellecidos, exagerando el valor y perspectivas del proyecto, ocultando costos y riesgos reales. Si esta información cayera en manos de Quintero, entonces todo lo que había pasado hoy de repente se volvía mucho más razonable. Idiota, estalló en un rugido, su rostro distorsionado por la ira. ¿Sabes lo que hiciste? Me enviaste a prisión. Eso es fraude bancario. Si esos documentos se exponen, enfrentaré más de 10 años de prisión. Esperanza se acurrucó en su asiento, todo el color drenado de su rostro. Nunca había visto a Dante tan furioso, tan fuera de control. Sus ojos brillaban con una luz terrible, ese tipo de mirada que solo tienen las personas acorraladas. Dante pisó bruscamente el acelerador, el auto cargó como una bestia enloquecida hacia la noche. Conducía cada vez más rápido, el velocímetro ya había excedido 80 millas por hora, en esta carretera rural serpenteante, esta velocidad era muy peligrosa. Dante, más despacio, me estás asustando, suplicó Esperanza, agarrando fuertemente el cinturón de seguridad. Pero Dante la ignoró, sus ojos fijos en el camino adelante, pero sus pensamientos volaron lejos. Estaba considerando opciones, considerando la posibilidad de huir. Tal vez podía escapar a México, o más lejos. Tal vez podía empezar de nuevo. Pero de cualquier manera, Esperanza ya se había convertido en su carga, un lastre que podía arrastrarlo hacia abajo. Unos minutos después, se detuvo bruscamente en un cruce remoto, se volteó hacia Esperanza, su expresión ya se había vuelto extraña y aterradora. Bájate. ¿Qué? Dije bájate. No quiero verte nunca más. Tú y tu esposo palurdo, váyanse todos al infierno. Extendió la mano para abrir la puerta del lado de Esperanza, casi empujándola fuera. Su bolso Hermès cayó al suelo, su contenido esparcido por todas partes. ¿Dante? No puedes simplemente abandonarme aquí. Pero Dante ya había cerrado la puerta, pisó el acelerador y se fue, dejándola sola parada al lado de la carretera desolada, todo a su alrededor en completa oscuridad. El viento nocturno sopló su cabello, a lo lejos vinieron aullidos de perros salvajes. Esperanza se agachó para recoger las cosas del suelo, la pantalla de su teléfono de repente se iluminó, era un nuevo mensaje. Lo abrió y su rostro inmediatamente se puso pálido. Era de su mejor amiga, más íntima en el círculo social, Remedios, mira a quién acabo de encontrar. Algunas personas realmente arruinaron una mano ganadora. Adjunto estaba una foto, capturando exactamente este momento de ella, patéticamente parada al lado del camino, recogiendo cosas esparcidas del suelo. El auto de Remedios estaba estacionado no muy lejos, la ventana bajada, sostenía su teléfono, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Ya había docenas de respuestas en la sección de comentarios debajo de la foto, todas burlándose y riéndose. Sus antiguas amigas estaban disfrutando de su desgracia, como tiburones que olían sangre. Esperanza se quedó parada donde estaba, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba. Todo de lo que una vez se enorgulleció, riqueza, estatus, círculo de amigos, se desplomó como castillos de arena en un instante. Y el iniciador de todo esto era el esposo que siempre había despreciado y traicionado. 3 semanas después, corte de divorcio. La atmósfera en la corte era tensa,
el aire parecía llevar algún tipo de corriente eléctrica nerviosa. El juez era una mujer veterana, conocida por su justicia estricta. Ya había manejado miles de casos de divorcio, siendo testigo de innumerables aspectos buenos y malos de la naturaleza humana. Esperanza y su abogado se sentaron en el lado izquierdo, Quintero y su equipo legal en el derecho. La distancia entre ellos era de menos de 10 pies, pero se sentía como si estuvieran separados por un gran cañón. El abogado de Esperanza era un abogado veterano especializado en casos de divorcio, cobrando hasta $800 por hora. Estaba vestido impecablemente, con lenguaje agudo, disfrutando de una reputación en el círculo de divorcios del área de Los Ángeles. Hizo todo lo posible para retratar a Esperanza como una víctima que había sido controlada mentalmente y engañada económicamente por su esposo durante mucho tiempo. Describió emotivamente cómo Quintero ocultó propiedades reales, cómo creó desigualdad en el matrimonio, y cómo Esperanza buscó consuelo espiritual por no poder soportarlo. Su señoría, concluyó el abogado, su voz llena de indignación, mi cliente invirtió 15 años de juventud y trabajo duro en este matrimonio. Según la ley estatal, las ganancias de propiedad matrimonial deben dividirse equitativamente. Mi cliente tiene derecho a compensación justa, al menos $7 millones, equivalente a la mitad de la propiedad personal del señor Quintero Carter. El juez asintió, con expresión seria y concentrada. Luego miró a la abogada de Quintero, una mujer de mediana edad que parecía estable y confiada. Su señoría, se levantó, su voz clara y poderosa, tenemos 2 documentos clave para presentar. Caminó hacia el juez, entregando el primer documento. Este es el documento de fideicomiso familiar irrevocable establecido por el señor Quintero Carter antes del matrimonio, probando que Holding Nido del Halcón y todos sus activos son completamente poseídos por ese fideicomiso, sin relación con propiedad matrimonial. El juez leyó cuidadosamente el documento, frunció ligeramente el ceño, luego levantó la vista hacia el abogado de Esperanza, quien ya comenzaba a parecer inquieto. El segundo documento, continuó la abogada de Quintero, es la declaración de conocimiento de propiedad, firmada por la señora Esperanza Carter antes del matrimonio, declarando claramente que estaba completamente informada y de acuerdo con los arreglos de propiedad personal y fideicomiso del señor Quintero Carter. Esperanza miró conmocionada a su abogado, quien evitó su mirada. No recordaba haber firmado tal documento. Esto es imposible, se levantó protestando, su voz casi un grito, nunca firmé tal documento. Incluso si lo firmé, debe haber sido engañada o forzada. El juez golpeó el mazo, indicando a Esperanza que se sentara. Señora Carter, por favor mantenga la calma. La corte escuchará evidencia de ambas partes. La abogada de Quintero sonrió ligeramente. Respecto a este punto, tenemos evidencia probando que la señora Esperanza Carter no solo estaba completamente informada, sino que intentó apoderarse ilegalmente de activos de fideicomiso que sabía no le pertenecían. Reprodujo una grabación para la corte. En la grabación, la voz de Esperanza le decía claramente a Dante, de esas tierras rotas suyas, cada centavo ganado después del matrimonio, la mitad es mío. Una vez que el divorcio esté completo, podremos obtener al menos $7 millones, suficiente para iniciar tu proyecto. Un silencio completo llenó la corte. Esperanza sintió mareo. Esas fueron sus palabras a Dante en la cocina, solo días antes de que Quintero los descubriera. La grabación continuó, él piensa que esas escrituras y contratos de arrendamiento están seguros en la caja fuerte, qué idiota. No sabe que ya tomé fotos de todos los documentos, mi abogado dice que esto es suficiente para obtener la mitad en el divorcio. El abogado de Esperanza se puso pálido, obviamente nunca había escuchado esta grabación. Se levantó rápidamente, tratando de salvar la situación. Su señoría, el método de obtener esta grabación puede ser ilegal, solicito excluir esta evidencia. La abogada de Quintero estaba preparada. Su señoría, estos dispositivos de grabación fueron instalados legalmente por el señor Carter en su propia casa como parte de su investigación de bioacústica amateur. Tiene amplia evidencia probando esto, incluyendo registros de grabación de años y notas de investigación. Estas grabaciones fueron obtenidas legalmente en su propiedad privada.
Entregó un documento detallando la historia de investigación bioacústica de Quintero, incluyendo artículos publicados en revistas profesionales y registros de recolección de datos de años. El juez contempló un momento, luego asintió. Considero que estas grabaciones son evidencia aceptable. Esperanza sintió náusea. Todo su plan, todas sus esperanzas, se estaban desmoronando. La expresión del juez se volvió seria y fría. Señora Esperanza Carter, basado en la evidencia presentada, no solo intentó apropiarse de propiedad que sabía no le pertenecía, sino que también está involucrada en presunta conspiración para cometer fraude. Debo rechazar todas sus solicitudes de división de propiedad, y sentenciarla a pagar todas las tarifas legales del señor Quintero Carter, por un monto de $75,000. $75,000. Esperanza casi gritó, no tengo tanto dinero. Eso equivale a toda la comisión que gané vendiendo esa mansión más cara. Ese es su problema, señora Carter, dijo el juez fríamente, debería haber considerado esto antes de decidir proceder con tal litigio malicioso. El sonido del mazo del juez fue como una campana de muerte, anunciando la completa derrota de Esperanza. Se sentó ahí, sintiendo que el mundo entero giraba. 15 años de matrimonio, a cambio no de la mitad de la riqueza, sino de una deuda de $75,000 y muerte social completa. Cuando salió tambaleándose de la corte, vio a Quintero parado en la puerta, sin alegría de victoria en su rostro, solo una liberación tranquila. ¿Por qué?, preguntó, su voz ronca, ¿por qué hacer esto? Quintero la miró, sus ojos con un tipo de firmeza y fuerza que nunca había visto. No hice nada, Esperanza. Todo esto es el resultado de tus propias elecciones. Elegiste traición, elegiste engaño, elegiste avaricia. Solo elegí no ser más un tonto. Se dio vuelta para irse, dejándola sola parada en la puerta de la corte, enfrentando una realidad cruel sin apariencias glamorosas, bolsos de marca, o círculos sociales. Un año después, en una audiencia pública estatal sobre asignación de derechos de agua, Quintero asistió como testigo experto. La reunión se llevó a cabo en el edificio del gobierno estatal, con participantes incluyendo stakeholders de varias partes, oficiales gubernamentales y expertos. El discurso de Quintero recibió amplio elogio, su comprensión profunda de la Ley de Derechos de Agua y sugerencias para uso sostenible dejaron una impresión profunda en los asistentes. Después de la reunión, notó que una abogada estaba organizando documentos, había hecho una defensa brillante representando a la Alianza de Pequeños Rancheros, protegiendo exitosamente sus derechos de agua de la invasión de grandes corporaciones. Llevaba ropa profesional simple pero apropiada, sin decoración innecesaria, pero toda su persona irradiaba confianza y profesionalismo. Sus argumentos fueron claros y poderosos, su comprensión de la Ley de Derechos de Agua era profunda y completa, impresionando a Quintero. Esa fue una defensa brillante, se acercó y dijo, tu comprensión de la Ley de Derechos de Agua es admirable. La abogada levantó la vista, sonriendo ligeramente. Sus ojos eran de un claro color marrón, con luz de sabiduría y humor. Gracias, pero mis datos hidrológicos históricos aún no son suficientemente completos, lo que hizo mis argumentos algo débiles. Sobre ese punto, Quintero sacó una unidad flash, tengo algunos datos hidrológicos históricos que podrían serte útiles, cubriendo registros detallados de los últimos 30 años. Si te interesa. La abogada tomó sorprendida la unidad flash, esto es muy valioso. ¿Cómo obtuviste estos datos? Estos materiales valen al menos $50,000 en el mercado. Acumulación a largo plazo, sonrió Quintero, para personas que realmente entienden la tierra, cada gota de agua, cada pulgada de suelo tiene una historia que contar. La abogada lo miró, sus ojos brillando con comprensión y apreciación, esa mirada que Quintero nunca había visto en los ojos de Esperanza. Soy Ximena Rodríguez, extendió su mano, un placer conocerte, señor Carter. Llámame Quintero, tomó su mano, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo, un placer conocerte, Ximena. Unos meses después, Quintero conducía su vieja pick-up, llevando a Ximena a una montaña que daba vista a la mayor parte de su tierra. Esta ubicación estaba a más de 1,000 pies sobre el nivel del mar, con excelentes vistas, podían ver el paisaje por millas alrededor.
Bajo el sol poniente, todo el valle parecía una pintura al óleo magnífica, prados verdes, ríos serpenteantes, bosques y granjas esparcidos, componiendo una imagen vibrante llena de vida. Esto es realmente hermoso, dijo Ximena suavemente, puedo entender por qué amas tanto esta tierra. Esta tierra ha alimentado a mi familia durante 3 generaciones, dijo Quintero, su voz llena de emoción profunda. Mi padre me enseñó cómo respetarla y usarla, no drenarla. La tierra tiene vida, recuerda a las personas que son buenas con ella, y también recuerda a aquellas que la lastiman. Ximena asintió, entendía esta emoción. Como abogada ambiental, siempre se había dedicado a proteger recursos naturales y los derechos de grupos vulnerables. Ella y Quintero tenían resonancia profunda en este aspecto. Quintero sacó de la bolsa de lona esa vieja llave de cobre que representaba la propiedad del área central, la puso en su mano. Bienvenida a casa, dijo, su voz gentil pero firme. Esto no era solo aceptarla, sino que simbolizaba compartir con ella su mundo más preciado. A diferencia de Esperanza, Ximena entendía el valor de la tierra, entendía el trabajo de Quintero, entendía esas cosas aparentemente ordinarias pero que en realidad contenían gran sabiduría y poder. Ximena apretó la llave, se recostó en su hombro, y juntos miraron la magnífica tierra frente a ellos, en la luz dorada del atardecer, comenzando un nuevo viaje. En el otro extremo de la ciudad, Esperanza se sentó sola en un pequeño apartamento, la mesa cubierta de facturas y avisos de cobranza. Sus redes sociales no habían sido actualizadas en mucho tiempo, las antiguas amigas ya la habían olvidado. Ocasionalmente veía a Dante en las noticias, había sido sentenciado a 3 años de prisión por fraude bancario. Ese proyecto, Valle del Roble, una vez glorioso, había sido adquirido por el Grupo Mendoza, renombrado Oasis del Valle, y rediseñado según estándares ambientales. Su licencia de agente de bienes raíces fue revocada por problemas éticos, tuvo que mantenerse con trabajos de medio tiempo. Cada mañana, tenía que tomar transporte público a una cafetería a trabajar, ganando salario mínimo. Esta cafetería estaba frente al restaurante elegante que una vez había frecuentado, cada día podía ver a esas antiguas amigas entrar y salir, pero ninguna la reconocía o le prestaba atención. Tomó su teléfono, hojeando fotos pasadas, esos días que una vez brillaron con lujo. Esas selfies cuidadosamente diseñadas, cenas caras, fiestas lujosas, todo era para obtener envidia y elogios en redes sociales. Pero ahora, estas fotos solo quedaban vacías y falsas. Luego, cerró su teléfono, lo dejó a un lado. Afuera, el sol se estaba poniendo, envolviendo la ciudad en una luz dorada. Para Esperanza, ese mundo brillante había cerrado sus puertas para siempre. Pero para Quintero, un mundo nuevo y más real se estaba desplegando. La gente a menudo dice que la venganza es un plato frío, pero a veces, también puede ser una sinfonía cuidadosamente orquestada, cada nota perfecta, cada giro aplaudible. Quintero Carter, este aparentemente ordinario inversionista de tierras, con su sabiduría y visión, no solo defendió su propiedad y dignidad, sino que se ganó una vida completamente nueva. No provoques a un oso dormido, porque no sabes qué tan hambriento estará cuando despierte. Como decía esa frase que el padre de Quintero siempre repetía, la tierra le enseñó paciencia y sabiduría, y estas cualidades finalmente lo ayudaron a derrotar a esos enemigos cegados por la codicia. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, compartir, y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante. YouTube ahora ha lanzado la función de promoción. Si crees que esta historia merece ser vista por más personas, haz clic en el botón de promoción para ayudarnos a ampliar el alcance gratuitamente, lo apreciaremos mucho. Gracias por escuchar esta historia sobre venganza inteligente. ¿En qué rincón del mundo estás viendo ahora? ¿En la luz matutina, junto a un café vespertino, o en la quietud de la noche profunda? Por favor, cuéntanos en los comentarios, comparte tus sentimientos con nosotros. ¿Esta historia te hizo pensar en situaciones similares que has enfrentado en la vida? Tal vez no era un imperio de tierras, pero todos hemos enfrentado momentos de ser subestimados o traicionados. A veces, la mejor respuesta no es ira impulsiva, sino como Quintero, usar sabiduría y paciencia para mostrar nuestra verdadera fuerza. Esperamos encontrarnos contigo de nuevo en la próxima historia, ya sea venganza, renacimiento o giros inesperados.
Prepararemos cuidadosamente cada una para traerte las tramas más emocionantes y la resonancia más profunda,